Ya sabes, cuando llegas a cierta edad, crees que lo has visto todo. Pero la vida tiene esa forma de darte sorpresas inesperadas cuando menos te las esperas. Nunca olvidaré aquella noche de martes a finales de febrero, a las afueras de Cleveland, Ohio, cuando el suelo aún estaba helado y las farolas parpadeaban en el gélido crepúsculo. Estaba terminando mi café, leyendo las últimas noticias sobre los Cavaliers, cuando mi mundo dio un vuelco. La puerta principal se abrió de golpe, tan fuerte que mi vieja foto del ejército se sacudió en el marco. Mi hijo Eric entró tambaleándose, pálido como la nieve. Agarraba un fajo de papeles arrugados, con la corbata suelta y su cabello castaño, normalmente perfecto, hecho un desastre. Papá, se acabó, jadeó Eric con la voz entrecortada. El FBI podría aparecer en cualquier momento. Mis manos empezaron a temblar. No había sentido tanto miedo desde Vietnam. Los documentos estaban desparramados sobre mi desgastada mesa de centro, cubriéndola como hojas de otoño. Extractos bancarios. Avisos legales. Algunos números marcados con un círculo rojo. Siempre había creído que Eric era un genio. Había fundado su propia empresa tecnológica con solo 28 años. Ahora, parecía un hombre prófugo. Tranquilo, hijo. Siéntate y háblame, logré decir, dejando el periódico a un lado e intentando calmar la voz. A Eric le temblaban las manos al escoger una página. 2,5 millones, papá. Eso es lo que dicen que debemos. Ese número me golpeó como un puñetazo en el estómago. Se paseaba por mi diminuta sala, con el repiqueteo de sus zapatos italianos sobre las viejas tablas de roble, y la luz de la lámpara transformando su sombra en algo largo y extraño. Me ofreció otra página, con la voz apenas por encima de un susurro. Fraude electrónico, blanqueo de capitales, fraude bursátil, conspiración, todo. Lo tienen todo, papá. Registros, correos electrónicos, chats cifrados. Llevan meses vigilándonos. Extendí la mano, con la esperanza de calmarlo, igual que cuando se raspó la rodilla de niño. Pero Eric me apartó la mano con más fuerza que nunca. No me vengas con palabras vacías, papá. No lo entiendes. Necesitaba tu ayuda, ayuda de verdad, no solo cuentos para dormir sobre honestidad y trabajo duro. Las palabras me dolieron. Miré mi antigua casa en Lakewood, cada detalle era un recuerdo, las cortinas de mi esposa, el sillón donde mecía a Eric de bebé, fotos familiares de tiempos mejores. Eric me fulminó con la mirada. Te pasaste la vida haciendo lo correcto, viviendo de una pensión, arreglando esta vieja casa. Mientras tanto, yo construí un imperio, papá. No sabes lo que cuesta. Barrió los documentos al suelo. Me quedé mirando las fotos familiares en la repisa de la chimenea, sintiendo que había fracasado en algo que no podía identificar. De niño, predicaba sobre el carácter y la honestidad, dijo con desdén. Pero la integridad no paga las cuentas, papá. Necesitaba un padre que entendiera de negocios, no un predicador. Afuera, un viento fuerte sacudía los cristales. Los inviernos de Cleveland son implacables. La silueta de Eric se recortaba en el pasillo, la vieja lamparilla le daba un aspecto joven y cansado. Mañana lo arreglaré yo mismo. Como siempre. Mientras tú te quedas aquí, en tu pequeño mundo. Cerró la puerta con tanta fuerza que las fotos temblaron en los estantes. Vi cómo sus luces traseras se desvanecían en la calle Nevada, como manchas rojas desapareciendo en la oscuridad de Ohio. Mi sala se sentía más fría y vacía que nunca. Me agaché lentamente para recoger los documentos, con los dedos entumecidos por la edad y la conmoción. Extractos bancarios, formularios legales, números y jerga que nunca había entendido. Fui a la cocina a trompicones y preparé una cafetera por costumbre, pero mi mente no dejaba de reproducir el pánico en los ojos de Eric. ¿Cuándo cambió mi hijo? ¿Cuándo cambió los sueños por la desesperación? Me senté a la mesa del comedor con un viejo álbum de fotos, Eric a los 30, orgulloso frente a su primera oficina. Tenía muchísimas esperanzas por aquel entonces. Vamos a hacer que las finanzas sean seguras, papá. Se acabaron los hackers, se acabaron las filtraciones. Seremos los guardianes.
Aún podía oír su entusiasmo juvenil. Pero en algún momento, algo cambió. Menos llamadas a casa, más trajes elegantes y viajes de negocios secretos. La última fiesta familiar feliz que recuerdo fue la Navidad de hace 4 años, Eric trinchando el pavó, haciéndonos reír a todos. ¿Y ahora? Mi hijo era un desconocido y yo estaba sola con un montón de papeles que podrían arruinarnos la vida. Esa noche no pude dormir. Me senté en mi desgastado sillón reclinable, con el viejo reloj marcando el ritmo en el silencio. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro atormentado de Eric, sus manos aferradas a esos malditos papeles. Me preguntaba una y otra vez, ¿había perdido un momento, una oportunidad de recuperarlo? ¿O simplemente era así en el mundo actual, donde el trabajo honesto significaba poco y la astucia lo era todo? Justo antes del amanecer, debí quedarme dormido. Lo siguiente que recuerdo fue el estridente timbre del teléfono, despertándome de golpe a las 8:45 de la mañana. Me dolía el cuello de dormir en la silla, con el álbum de fotos aún en mi regazo. Fui a la cocina a trompicones. El teléfono no dejaba de sonar. Papá, tienes que venir a la oficina. Ahora. La voz de Eric sonaba más aguda que nunca, autoritaria, urgente. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué? Eric, háblame. Prepárate. El conductor ya viene en camino. 10 minutos. No llegues tarde. La línea se cortó. Me quedé allí, con el teléfono en la mano, intentando calmar la tormenta que sentía en el pecho. ¿Debería llamar a alguien? Quizás a Dave, mi viejo amigo del Departamento de Asuntos de Veteranos, o a Rick Carter, el abogado del barrio. Pero la voz de Eric resonaba en mi cabeza: confía en mí, date prisa, no hay tiempo. Me vestí a toda prisa, poniéndome mi abrigo más abrigado y unos pantalones viejos. Los inviernos de Cleveland no perdonan la vacilación. Mi reflejo en el espejo del baño me sobresaltó, canas alborotadas, rostro demacrado, ojos llenos de preocupación. Desde mi ventana, observaba la tranquila calle, la casa de la señora Anderson al otro lado de la calle, el viejo Buick de los Peterson todavía en la entrada. Entonces, apareció una camioneta negra, de esas que gritaban negocios, de una forma que nunca me gustó. Las ventanas estaban tintadas y se detuvo junto a la acera con un rugido sordo. Me temblaban las manos al cerrar la puerta con llave. Miré hacia atrás, a mi casa, 40 años de recuerdos dentro de esas paredes. Al salir, el frío de febrero me golpeó como una bofetada. El conductor, un joven con corte de pelo militar y placa con su nombre, Mason Clark, abrió la puerta. «Señor Harris», preguntó secamente. «Soy yo». «¿Qué pasa?» «Solo estoy aquí para llevarlo, señor». El señor Harris le explicará todo en la oficina. Conducíamos por las calles nevadas de Cleveland, la ciudad despertaba, la gente se apresuraba en el frío, el tráfico avanzaba lentamente hacia el centro. Intenté hacer preguntas, pero Mason permanecía en silencio, con la mirada fija en la carretera, las manos firmes en las 10 y las 2. Mi corazón latía con fuerza con cada cuadra que pasaba. ¿De verdad había hecho Eric todo eso? ¿Sería mi propio hijo capaz de lo que decían esos papeles? En el centro, la camioneta se detuvo frente a una reluciente torre de cristal en la avenida Euclid. La empresa de Eric, Summit Secure Technologies, se leía en negrita sobre las puertas. La gente con abrigos caros pasaba a toda prisa, hablando por teléfono y con cafés con leche en la mano. Dentro, el vestíbulo de mármol relucía. Los guardias de seguridad me vigilaban mientras Mason me conducía a los ascensores, subiendo, muy arriba, hasta el piso 27. Pude ver la silueta de Eric a través de las paredes de cristal de su despacho, de pie junto a otro hombre cerca de la ventana. Había documentos esparcidos sobre una mesa de conferencias reluciente. El rostro de Eric se iluminó al verme, por un instante, sus ojos reflejaron alivio, casi alegría. «Papá, lo lograste. Vas a salvar la empresa». Me presentó al hombre de la ventana, Ryan Michei, su socio. Ryan parecía nervioso, evitando el contacto visual mientras me estrechaba la mano. «Un placer, señor Harris». Me apretó débilmente y sus ojos se dirigían a la puerta.
Eric me indicó que me acercara a la mesa. Papá, estos documentos transfieren algunas acciones a tu nombre. Es solo para fines fiscales, es completamente legal. Tenemos que actuar rápido, antes de que los federales lo congelen todo. Colocó papeles con membretes corporativos, líneas de firma marcadas con notas adhesivas y tenía un bolígrafo costoso listo y preparado. Firma aquí, papá. Sé que es complicado, pero confías en mí, ¿verdad? Algo no encajaba. Tomé el primer documento, intentando comprender la jerga legal, palabras como director nominal, responsabilidad personal, autorización retroactiva. Mis ojos se llenaron de confusión. De repente, se escuchó un golpe fuerte en la puerta. Una joven, enérgica y profesional, asomó la cabeza. Señor Harris, lo necesitan al teléfono, es urgente. Algo sobre el proyecto de la plaza pública. Eric me miró. Solo léelo, papá. Vuelvo enseguida. En cuanto se cerró la puerta, la tensión en la habitación cambió. Raishan se removió junto a la ventana, dando golpecitos con el pie, visiblemente angustiado. Me miró fijamente y luego la pila de papeles. Alcancé el bolígrafo, pero antes de que pudiera firmar, Raishan se abalanzó sobre mí y me agarró la manga con sus dedos helados. No firme nada. Por favor, señor Harris. Márchese. Me quedé paralizada. ¿Qué? ¿Por qué? Su voz temblaba. Eric intenta transferirte todo, cada deuda, cada cargo criminal. El FBI ya está allanando otra oficina. Si firmas, asumirás la culpa de todo. Lo miré atónita. Mira la página 3, ¿lo ves? Contratos retroactivos, garantías personales. En cuanto firmas, te conviertes en director y te haces cargo de todo. Eric te tendió una trampa. El mundo pareció tambalearse. Mi propio hijo, mi sangre, planeaba sacrificarme para salvarse. Raishan me puso una tarjeta de visita en la mano con desesperación en la mirada. Si necesitas ayuda, si necesitas pruebas, testificaré. Pero ahora mismo, tienes que irte. El FBI llegará en minutos. Te sacaré. Me condujo a través de una puerta trasera, hacia un pasillo de servicio que olía a productos de limpieza y a miedo. Escaleras de servicio, 27 pisos más abajo, dijo Raishan, sin aliento. Tome la salida hacia la calle 9 Este. Llame a un abogado. No conteste las llamadas de Eric. Mi corazón latía con fuerza mientras huía por la fría y resonante escalera, el sonido de mis pasos se mezclaba con sirenas distantes en algún lugar de la ciudad. Nunca olvidaré ese descenso. 27 pisos, con las rodillas doloridas y el corazón latiéndome como un tambor. Mi mente daba vueltas, repasando cada momento de las últimas 24 horas, la entrada frenética de Eric, las pilas de pruebas, el miedo gélido en los ojos de Raishan mientras prácticamente me empujaba hacia la puerta. A nivel de la calle, el aire me golpeó como una bofetada, ventoso, brillante, la gente pasaba a raudales por la calle 9 Este, todos ajenos a la tormenta que había azotado mi vida. Me detuve lo justo para recuperar el aliento, guardar la tarjeta de visita de Raishan en mi billetera y volver a mirar la torre de cristal que una vez me había llenado de orgullo. Ahora parecía más una fortaleza de traición. Tropecé una cuadra antes de entrar en una cafetería. El joven barista observó mi abrigo arrugado y mis manos temblorosas. Está bien, señor. Forcé una leve sonrisa. Tengo frío, hijo. Solo necesito un café, solo. Encontré un rincón tranquilo y saqué mi teléfono. 34 llamadas perdidas de Eric. 2 mensajes de voz de Summit Secure. Me temblaban las manos al abrir la aplicación de fotos y empezar a tomar fotos de los contratos que Raishan me había señalado. Mi nombre ya estaba impreso en mayúsculas junto a las líneas de firma que aún no había tocado. Revisé mis contactos y di con Rick Carter, abogado. Rick era un amigo de la iglesia, el tipo de hombre que necesitas en tu esquina durante una crisis. Marqué, por algún milagro, contestó. Rick, soy Tom. Necesito tu ayuda. Se me quebró la voz. Me odié por ello.
En 40 minutos, estaba sentado en la estrecha oficina de Rick, encima de una pizzería en Lakewood. El espacio olía a viejos libros de derecho y pepperoni. Rick leyó las imágenes en mi teléfono, frunciendo aún más el ceño con cada pasada. Tom, si hubieras firmado esto, serías responsable de todo: fraude fiscal, fraude electrónico, violaciones de valores. Tu casa, tu pensión, perdida. Podrías enfrentarte a 20 años. Me quedé en silencio, atónito, mientras me explicaba el plan, como los documentos de Eric me habrían convertido en el chivo expiatorio de todos los delitos de su empresa. Mi hijo, el empresario, llevaba meses planeando mi caída. La voz de Rick se suavizó. Ahora eres un testigo, Tom. No solo una víctima. Debes evitar todo contacto con Eric. Deja que el FBI se encargue del resto. Sus palabras resonaron en mi cabeza. No solo una víctima. Un testigo. Quería creer que significaba que aún me quedaba algo de poder. Pasé esa noche sola en mi casa, revisando cada cerradura, cada sombra en la pared. Apenas dormí. Cada crujido del viento afuera me hacía estremecer. Al amanecer, me serví otra taza de café quemado e intenté ordenar mis pensamientos. Las llamadas de Eric no paraban. Primero, suplicando: papá, no es lo que crees, hablemos. Luego, furioso: te estás equivocando, firma los malditos papeles. Luego, en silencio, solo la incesante vibración del teléfono, un recordatorio de que nuestra familia había sido destruida por la avaricia. A la mañana siguiente, Rick llamó con noticias. Tom, el FBI ha allanado las oficinas de Summit Secure en el centro y en Columbus. El nombre de tu hijo está en todas las transferencias bancarias, pero las pruebas que me diste, esas fotos, te protegerán. Ya las entregué. Al mediodía, las furgonetas de noticias empezaron a circular alrededor del edificio de Summit Secure. Los reporteros de televisión, temblando de frío, gritaban por los micrófonos sobre delitos financieros y traición familiar. Era surrealista ver el rostro de Eric, sonriendo en las fotos corporativas, en todas las emisoras locales. Mientras tanto, empecé a darme cuenta de cuánto había perdido. Mi pensión, mis ahorros, incluso mi reputación, podrían haber quedado arruinados de no ser por un instante de vacilación y una advertencia desesperada de Ryan Mitchell. Pensé en llamar a la madre de Eric, la hermana de mi difunta esposa, en Akron, pero, ¿qué le diría? ¿Tu sobrino intentó destruirme? En cambio, me entretuve con pequeñas rutinas: ir a la tienda de la esquina a comprar leche, rastrillar algunas hojas rebeldes que habían sobrevivido al invierno, acariciar al viejo Golden Retriever de la señora Peterson a través de la cerca. Pero nada parecía normal. Mi mundo se había tambaleado hasta sus cimientos. La tercera noche, me senté junto a la ventana de la sala, observando cómo los copos de nieve se arremolinaban bajo la luz de la farola. Volví a sacar el viejo álbum de foto familiar: Eric a los 6 años, sonriendo con un diente faltante; Eric a los 12, agarrando su primer trofeo de las pequeñas ligas; Eric, orgulloso y radiante el día del lanzamiento de Summit Secure. ¿Cómo habíamos terminado aquí? ¿Era culpa mía por no enseñarle lo suficiente sobre la honestidad y la bondad? ¿O era simplemente que el mundo ahora era demasiado diferente, demasiado duro, demasiado hambriento, demasiado frío? Un golpe seco en la puerta me sobresaltó. Por un instante, el miedo me invadió el pecho. Pero solo era Rick, con el rostro cansado pero decidido. Tengo noticias, Tom. El FBI quiere que declares sobre lo sucedido. Irayan ha aceptado declarar como testigo del Estado. Eric no podrá culparte. La ley está de tu lado ahora. Asentí, con el alivio y la pena en una lucha interna. No había querido nada de esto. Solo quería que mi hijo volviera, el niño que me rogaba que le leyera un cuento más antes de dormir, no el hombre que me veía como un escudo tras el cual esconderse. Esa noche, por primera vez en días, dormí. No bien, ni mucho, pero lo suficientemente profundo como para soñar. Soñé con un mundo donde la familia significaba seguridad, donde padres e hijos construían juntos puentes, negocios, confianza. Al despertar, el sol brillaba débilmente a través del cristal esmerilado.
Era casi una esperanza. Los días siguientes se confundían, documentos judiciales, reuniones con abogados, llamadas con agentes cuyos nombres olvidaba en cuanto se cortaba la comunicación. Mi tranquilo hogar en Lakewood se convirtió en una especie de sala de guerra. Rick entraba y salía, siempre trayendo novedades, nuevos papeles para firmar, recordándome constantemente, no hables con Eric. Ni siquiera contestes sus llamadas. Pero incluso con todo el ruido, al mundo exterior no le importaba. Los hijos del vecino hacían muñecos de nieve, el cartero saludaba desde la acera y el lago calle abajo seguía congelado. Solo yo me sentía diferente, viejo, perseguido, de alguna manera invisible y demasiado expuesto. Había días en que pensaba en hacer la maleta, conducir hacia el sur, dejando atrás el frío y los recuerdos. Pero la casa se sentía como una última defensa, un monumento a mi esposa y a la vida que habíamos construido. No podía irme. La cobertura mediática se intensificó. Los periodistas llamaban a todas horas pidiendo declaraciones. ¿Qué se siente, señor Harris, al ver que su propio hijo intenta incriminarlo? Hubo señales de alerta. Presentará cargos. Colgué en todos y cada uno de los mensajes. Por las noches, veía el nombre de Eric en tendencia en Internet, colapso de Summit Secure, escándalo de la familia Harris, fraude empresarial en Cleveland, y apagaba la televisión, mirando fijamente el fuego. Pero a veces, cuando estaba seguro de que nadie me escuchaba, hablaba con la vieja fotografía de mi esposa. Siempre dijiste que Eric era demasiado ambicioso para su propio bien. Solo quería que tuviera una vida mejor que la nuestra. Lo presioné demasiado. No lo suficiente. La casa siempre guardaba silencio. Después de una semana, el FBI finalmente contactó conmigo en persona. 2 agentes con rompevientos oscuros llamaron a mi puerta al amanecer, con el aliento nublado por el frío. Señor Harris. Estamos aquí para tomarle declaración. Fueron educados, casi amables, pero sus preguntas fueron agudas. ¿Cuándo sospechó por primera vez que algo andaba mal? ¿Su hijo habló alguna vez con usted sobre las finanzas de la empresa? ¿Cómo obtuvo estos documentos? Respondí todo con sinceridad. Les enseñé los mensajes, las fotos de mi teléfono, incluso la tarjeta de visita de Raishan. Cuando me preguntaron sobre mi relación con Eric, casi se me hace un nudo en la garganta. Era un buen chico. Inteligente, amable, le encantaba el béisbol y los coches antiguos. No sé qué pasó. El agente más joven asintió con dulzura. A veces la presión cambia a la gente, señor. Hiciste lo correcto. Después de que se fueron, me sentí más vacío que nunca. Unos días después, llegó la primera citación judicial, oficial, contundente, sellada con el sello azul del gobierno. Rick explicó lo que significaba: testificarás todo lo que viste, todo lo que sabes. Raishan también estará allí. Quieren asegurarse de que no haya más familias destruidas por este tipo de cosas. Mientras tanto, Eric seguía intentando contactarme. Los mensajes de voz cambiaban de tono, ahora desesperados, arrepentidos, manipuladores. Papá, no lo entiendes. Lo hice por nosotros. Si me ayudas, puedo solucionarlo. Tienes que confiar en mí, como siempre lo has hecho. Nunca le devolví la llamada. Cada mensaje era un clavo más en el ataúd del hombre que creía que era mi hijo. La noche anterior a mi primera comparecencia ante el tribunal, me encontraba caminando junto al lago Erie, el hielo se agrietaba bajo mis botas. El horizonte de la ciudad parpadeaba, con el neón reflejándose en las aguas abiertas. De pie, bajo el viento gélido, me di cuenta de cuánto había perdido. Pensé en Eric como un niño pequeño, saltando piedras a mi lado, haciéndose preguntas interminables sobre el mundo. Ese niño se había ido, reemplazado por un extraño. La mañana de la audiencia, me puse mi mejor traje, azul oscuro, recién planchado por mi propia mano, y fui al centro con Rick. El juzgado era un mundo de mármol y acero, rebosante de energía. Los equipos de noticias esperaban en la escalera, pero yo mantuve la cabeza gacha. Dentro, el aire vibraba de expectación. Vi a Raishan sentado en un banco fuera de la sala, con aspecto mayor, más delgado,
exhausto por la culpa. Me saludó con un leve asentimiento al pasar. La jueza fue severa pero justa, su voz resonó en la sala revestida de madera. Cuando subí al estrado, apenas me temblaban las manos. Dije la verdad, simple y llanamente, como Eric me había rogado que firmara, como Ryan me lo había impedido, como los documentos habrían destrozado mi vida. Miré a Eric, traje arrugado, cabello despeinado, ojos atormentados. No me miraba a los ojos. En un momento dado, se tapó la cara con las manos y lloró en silencio. Sentí una punzada de compasión, siguió siendo mi hijo, pasara lo que pasara, pero las heridas eran demasiado profundas para perdonarla fácilmente. El testimonio de Ryan fue aún más contundente. Describió las reuniones nocturnas, la presión de Eric para inventar contratos, la creciente red de mentiras y, finalmente, su propio punto de quiebre. No podía dejar que un hombre inocente pagara por lo que habíamos hecho. Tenía que detenerlo, dijo Ryan con la voz temblorosa. Al mediodía, el juicio se detuvo. Salí del juzgado sintiéndome más ligero, pero también más viejo, como si hubiera vivido 10 años en una semana. Los periodistas me gritaban, pero los ignoré. Solo quería ir a casa, prepararme un café y recordar cómo se sentía la paz. Pero la paz estaba muy lejos. Esa noche, Eric volvió a llamar, esta vez desde un número que no reconocí. En contra de mi buen juicio, contesté. Papá, lo siento. De verdad que lo siento. Metí la pata. Hubo un largo silencio. Me lastimaste, Eric, dije en voz baja. También te lastimaste a ti mismo. Lo sé. Ojalá pudiera arreglarlo. Ojalá pudiera volver atrás. Yo también, hijo. Yo también. La línea se cortó. Esa fue la última vez que hablamos durante meses. Ese año, la primavera llegó tarde a Cleveland. La ciudad se descongeló lentamente, y yo también. Mis días adquirieron un nuevo e inquieto ritmo, llamadas con Rick, reuniones con investigadores y largas y tranquilas tardes con la única compañía de la radio y mis recuerdos. Me mantuve ocupado lo mejor que pude. Arreglé la barandilla suelta del porche, pinté la vieja cerca de estacas e incluso planté tomates en el huerto detrás del garaje, como hacía mi difunta esposa cada primavera. El trabajo me daba algo que hacer, pero mi mente nunca se apartaba de Eric y del desastre que había dejado atrás. La empresa de Eric quebró en cuestión de semanas. Las noticias estaban por todas partes. Los activos de Summit Secure congelados, los empleados despedidos, los clientes en pánico. Los titulares hablaban de la sorprendente caída de un prodigio tecnológico local, pero el verdadero dolor no estaba en los artículos, sino en el silencio que se extendió entre mi hijo único y yo. Extrañaba el sonido de su voz, su risa, incluso las discusiones que solíamos tener sobre béisbol o política. Las únicas visitas ahora eran viejos amigos y vecinos, que traían guisos calientes y consejos incómodos y bien intencionados. Hiciste lo correcto, Tom, me aseguró la señora Peterson mientras comíamos sitio al horno. A veces la familia simplemente sale mal. Pero esas palabras me consolaron poco. Me encontré hojeando álbumes de fotos a altas horas de la noche, buscando respuestas en los rostros de cumpleaños y festividades pasadas. El juicio continuó. Declaré por segunda vez, esta vez con más confianza, convencido de que decir la verdad era todo lo que podía hacer. El abogado defensor de Eric intentó tergiversar mis palabras, pero fue inútil, había demasiados correos electrónicos, demasiadas firmas falsificadas, demasiada avaricia expuesta a la vista de todos. La confesión de Ryan Mitchell selló el caso. Explicó con escalofriantes detalles cómo Eric había planeado cada paso, como yo solo era, el viejo conveniente, un nombre en una página, un escudo contra las consecuencias. A veces, entre audiencias, me encontraba con antiguos empleados de Summit Secure a la salida del juzgado. Algunos me miraban fijamente, otros apartaban la vista, pero algunos se detuvieron a estrecharme la mano. Señor Harris, lamento lo que hizo Eric, dijo una joven en voz baja. Se merecía algo mejor. Sus palabras me hicieron sentir reconocida por primera vez en semanas. El veredicto se conoció a mediados de mayo.
Eric fue declarado culpable de todos los cargos: fraude electrónico, conspiración, lavado de dinero y violación de valores. La sentencia: 8 años de prisión federal, más millones en restitución. La sala permaneció en silencio mientras el juez leía la decisión. Eric parecía delgado, pálido y años mayor que su edad. Vi cómo sus hombros se estremecían al comprender la realidad. Después, Rick me acompañó hasta la escalinata del juzgado. Los periodistas seguían abarrotando la calle, ávidos de alguna frase, pero Rick me rodeó los hombros con el brazo y me guió entre la multitud. Se acabó, Tom. Ya puedes respirar. Pero la libertad se sentía extraña. Durante días, esperé la sensación de alivio, pero en cambio solo sentí agotamiento y una tristeza profunda que se instaló en mis huesos. Mi hijo, el mismo niño al que le había enseñado a montar en bicicleta, que solía pedirme cuentos antes de dormir, ahora era un delincuente convicto, y la ciudad conocía mi nombre por las razones equivocadas. Intenté no darle vueltas a los "y sí", pero me atormentaban. ¿Y si hubiera insistido en que Eric fuera más paciente, más agradecido? ¿Y si hubiera detectado las señales de alerta antes? Llamé a mi hermano en Florida y hablamos durante más de una hora sobre todo y nada: viajes de pesca antiguos, resultados de béisbol, el clima. Me escuchó con paciencia y luego dijo: Tom, hiciste lo que cualquier buen hombre habría hecho. A veces no se puede salvar a todos, ni siquiera a la propia familia. Poco a poco, la vida me obligó a volver al presente. El jardín necesitaba riego, las canaletas limpieza, y mi viejo amigo Han me convenció de ir a tomar un café con él todos los jueves a un pequeño restaurante de la avenida Madison. No dejes que el pasado te consuma, decía Hank, mientras me ponía delante un trozo de tarta de cereza. Vuelve a vivir, Tom. Una tarde de junio, mientras regaba mis tomates, llegó una carta. Era de Eric, con matasellos de la cárcel del condado. Me temblaban las manos al abrirla. Papá. Sé que perdí tu confianza. Lamento lo que hice. Espero que algún día puedas perdonarme. Dile a la tía Mai que estoy bien. Dile a Raishan que me alegra que haya hecho lo correcto. Amar. Eric. No hubo excusas ni culpas, solo la confesión directa de mi culpa y una esperanza de perdón que no estaba seguro de poder ofrecer. Me senté en el porche un buen rato, carta en mano, viendo la puesta de sol sobre el tranquilo vecindario. El verano llegó, lento y cálido, y el mundo exterior seguía girando. Mi casa estaba más tranquila que nunca, pero a veces, cuando la brisa traía el aroma a tomates y yerba recién cortada, casi podía creer que algún día todo podría estar bien. Eso es lo curioso de la vida. Incluso cuando todo cambia, el mundo te sigue pidiendo que sigas adelante. A medida que los días se alargaban y el sol de verano calentaba las aceras, me encontré volviendo, lenta y obstinadamente, a algo parecido a la paz. No a la felicidad exactamente, sino a una especie de tregua con el mundo y mi propio corazón maltrecho. La carta de Eric estaba doblada en mi mesita de noche, un recordatorio diario de que el perdón, si alguna vez llegaba, sería un viaje. Aún no le había respondido. Cada noche, sacaba un papel, empezaba una carta y la arrugaba. Había demasiado que decir y nada me parecía bien. En cambio, me esforcé en los pequeños rituales de la vida: hornear pan por primera vez en décadas, arreglar los escalones chirriantes del porche trasero, hacer voluntariado 2 veces por semana en la biblioteca local. Ayudar a los niños a encontrar libros y verlos alegrarse con los cuentos: de alguna manera, eso sanó algo en mí. Tal vez, pensé, nunca es tarde para ser útil. Rick seguía en contacto. ¿Te sienta bien la vida de jubilado, Tom?, bromeaba durante el almuerzo. ¿Has pensado en volver a pescar? Hank, mi compañero de café los jueves, me hizo volver a ver los partidos de los Indians en el antiguo pabellón de la Legión Americana, donde a nadie le importaban los titulares. Volví a ser Tom, uno más, un cliente habitual con una historia que todos conocían, pero nadie me obligaba a contar. Una tarde de finales de julio, recibí una llamada de Raishan Mitchell. Parecía cauteloso, pero decidido. Señor Harris. Soy Raishan. Solo quería darle las gracias. Por no firmar, por escucharme cuando era necesario.
Me ofrecieron una segunda oportunidad, un trabajo en una empresa de ciberseguridad en Minneapolis. Me voy la semana que viene. Espero que algún día pueda perdonar a Eric. Sé que está perdido, pero la gente cambia. Sus palabras resonaron en mi cabeza durante horas. La gente cambia. De verdad lo creía, después de todo. Agosto llegó con un calor pegajoso y el zumbido de las cigarras. Vendí algunas cosas del ático, regalé la mitad de mis trajes a la caridad y decidí pintar la sala de un amarillo alegre que a mi esposa le habría encantado. Los vecinos notaron mis esfuerzos. La señora Anderson empezó a dejar magdalenas en mi porche con una nota: «Estás dejando la casa como nueva, Tom». También hubo noches solitarias. Me quedaba junto a la ventana, viendo parpadear las farolas, y recordaba tiempos mejores, cenas familiares, risas que resonaban en las escaleras, mi esposa tarareando en la cocina. A veces, el dolor volvía, agudo y repentino, pero ahora era más suave, mitigado por el trabajo diario de reconstrucción. Luego, a principios de septiembre, llegó otra carta. Esta era más larga, la letra de Eric era temblorosa, pero inconfundible. Papá. Me transfirieron al norte del estado. Es difícil aquí, pero trabajo en la biblioteca de la prisión, dando clases particulares a otros reclusos. Pienso en ti todos los días. Sé que te lastimé. Sé que traicioné tus creencias. Todo lo que puedo hacer ahora es intentar ser mejor, incluso si ya es demasiado tarde para que lo veas. Si alguna vez pudieras responderme, aunque sea solo una línea, significaría mucho para mí. Tu hijo, Eric. Me quedé mirando esa carta un buen rato. Parecía mayor, más sincero, quizá. El dolor estaba ahí, pero también algo parecido a la esperanza. Pasé una semana pensando qué decir. Cada intento me parecía demasiado enojado, demasiado triste o demasiado lleno de consejos que ya no necesitaba. Al final, solo escribí unas pocas líneas. Eric. Recibí tu carta. Espero que sigas ayudando a la gente y que sigas aprendiendo. Tu madre habría querido eso. Papá. Lo envié por correo a la mañana siguiente, sintiéndome tan nervioso como el primer día de escuela. Con la llegada del otoño, una suave rutina se apoderó de mí. Me despertaba temprano, paseaba junto al lago con Hanko sola, respiraba el aire frío y veía cómo la ciudad cobraba vida. Las hojas del viejo sicómoro de mi jardín se volvían doradas y carmesí. Me permití creer, aunque fuera por un instante, que el tiempo podía arreglar casi todo. Veía a padres en la biblioteca con sus hijos y me preguntaba sobre las segundas oportunidades, sobre todas las pequeñas decisiones que contribuyen a una vida, buenas o malas. Pensaba en mi padre, en Eric, en los errores que todos cometemos y en cómo intentamos, torpe y obstinadamente, arreglar las cosas. El mundo había seguido girando, y yo también. Incluso con todo perdido, todavía había un camino a seguir. El invierno regresó, esta vez en silencio, con una suave nevada que cubría las calles y el lago helado, con un brillo plateado. Mi casita en Lakewood se sentía diferente, ya no estaba embrujada, solo más tranquila, llena de recuerdos y del tic-tac constante del viejo reloj de la repisa. Aprendí a dejar que el silencio me reconfortara. Seguía visitando la biblioteca, seguía en contacto con Hank y los de la Legión. Arreglaba cositas para los vecinos, ayudaba a paliar nieve y me convertí en una especie de manitas no oficial para toda la cuadra. Una mañana, el chico Anderson, Ben, me preguntó si le podía enseñar a cambiar el aceite del Buick de su madre. Pasamos la tarde en el garaje, con las manos grasientas y la radio sonando rock and roll clásico. ¿Ha tenido algún hijo, señor Harris?, preguntó, con la mirada seria bajo su gorra. Hice una pausa y asentí. Sí, lo tuve. Todavía lo tengo. A veces ser padre es el trabajo más difícil que existe. Las cartas de Eric seguían llegando, cada pocas semanas. A veces escribía sobre libros que leía, a veces sobre arrepentimientos, a veces simplemente sobre el clima en el norte del estado o una nueva habilidad aprendida en el taller de la prisión. Yo seguía respondiéndole, respuestas breves al principio, luego más largas a medida que pasaban los meses. Nunca fingimos que todo estaba bien, pero poco a poco,
el dolor se convirtió en algo más. Algo casi como comprensión. Ese año, la Navidad fue sencilla, solo yo, una olla de chili y villancicos a todo volumen en la radio. Puse la vieja guirnalda de luces, aunque nadie más que yo las viera. En Nochebuena, Eric llamó por primera vez desde su arresto. Su voz sonaba cansada, más baja, pero de alguna manera más fuerte. Feliz Navidad, papá. Feliz Navidad, Eric. Hablamos de cosas pequeñas, la nieve, la mala racha de los Browns, mis tomates rebeldes que había logrado sacar adelante durante el otoño. Antes de colgar, dijo, gracias por contestar, papá. Por escribirme. Estoy intentando mejorar. Lo sé, hijo. Sigue intentándolo. Después de la llamada, me senté junto a la ventana, con el resplandor de las luces de colores reflejándose en la nieve, y me permití sentir un poco de esperanza. Los años transcurrieron. Eric cumpliría su condena, pero incluso desde la cárcel, rehizo su vida pieza por pieza, trabajando, estudiando, ayudando a los demás. Obtuvo un certificado de maestro, fue mentor de otros reclusos y se ofreció como voluntario para todos los turnos de la biblioteca. Sus cartas se volvieron más esperanzadoras. Quizás cuando salga, pueda ayudarte con la casa, papá. O empezar de cero en otro lugar, solos tú y yo, esta vez con más tranquilidad. Para la segunda primavera después del juicio, vendí la vieja casa y me mudé a una modesta cabaña más cerca del lago, un lugar con luz natural, grandes ventanales y un porche perfecto para ver pasar el mundo. Los vecinos eran amables y nadie me preguntaba por mi pasado. Me uní a un equipo de voluntarios que construían parques infantiles en los parques locales, arreglando cosas, enseñando un poco y aprendiendo mucho. Una tarde, sentado en el porche con un café y un perro que había adoptado del refugio, un mestizo desaliñado llamado Scout, me di cuenta de algo importante: el verdadero trabajo de ser padre, hombre o simplemente ser humano, nunca termina. Seguimos presentes, seguimos intentándolo, seguimos perdonando, a los demás y a nosotros mismos. Le escribí a Eric una última carta larga, contándole todo sobre el nuevo lugar, el lago, las travesuras de Scout, la gente que había conocido. Le dije que lo esperaría cuando saliera y que, pasara lo que pasara, lo afrontaríamos juntos. Tal vez eso sea todo lo que cualquiera de nosotros pueda esperar al final, una oportunidad de empezar de nuevo, aprender del pasado y construir algo honesto con lo que queda. Mientras estaba allí sentada, con el sol calentándome la cara y el lago centelleando al otro lado del patio, me di cuenta de que, a pesar de todo su dolor, la vida aún guardaba momentos de serena alegría. Y eso era suficiente.